¿Qué pasará en el nuevo episodio de Amor, Lógica, Venganza? ¿Qué pasó entre Ousen y Ala? ¿Qué pasará entre Ousen y Ezre? ¿Podrá Siner conseguir a Ezre? Todo y más en nuestro vídeo ahora. Antes de pasar a nuestro vídeo, aquellos que dicen que no deben enfrentarse a Ezre o Ousen, no deben olvidar compartir nuestro vídeo. Ousen aprendió por primera vez la razón por la que Ezre lo dejó de Zeino e inmediatamente corrió hacia Ezre. Cuando Ousen escuchó los detalles de los eventos pasados de Ezre del propio Ezre, se dio cuenta de lo injusto que era con ella. Sin embargo, se hizo una promesa debido a su orgullo. Tuvo que cumplir esta promesa y se casó con Ala. Sin embargo, hay una situación en la que lo que sucedió con Ala solo quedará en el papel. Para no decepcionar a Ousen Ala el día de la boda, tendrá que casarse. Como Ala está enamorada de Ousen, aceptará esta situación pase lo que pase y vivirá con la esperanza de que tal vez algún día se enamore de él. Aunque el matrimonio con Ala está en el papel, Ala estará celoso de Ousen en este proceso. Los abrirá. Después de todo, aunque se casó con Ousen Ala, su mente siempre estará en Ezre. El hecho de que Ezre llegue a una buena posición en la empresa y comience a trabajar con Nar hará que Ousen se enoje mucho. Cada minuto que Ezre está con Nar, Ousen tendrá ataques de celos. Con estos celos y el amor en su interior, se enfrentará a Ezre en todo momento. Sin embargo, Ousen se casó a pesar de la insistencia de Ezre y entristeció mucho a Ezre. Es por eso que Ezre no querrá comprometerse más. Aunque no quiere a Ousen en su vida, parece poco probable que borre el amor dentro de él. Especialmente la declaración de la madre de Ezre, Menexe, sobre este tema resume muy bien esta situación. La distancia es un obstáculo para tocar, no para amar. Aunque ve el viaje de negocios con Nar como un medio para escapar de Ousen y no verlo, ¿cuánto tiempo lo mantendrá alejado el amor dentro de él? Si bien tanto Ousen como Ezre se amaban tanto, los eventos que se desarrollaron no les dieron la oportunidad de unirse. Por supuesto, esta situación funcionó para Nar. Sin embargo, Nar se ha acercado muy bien a los eventos, al menos hasta ahora. En comparación con Ousen, Siner parece tener razón en cada situación. Piensa en el bienestar de Ezre en su comportamiento, habla y todo lo que hace. Sin embargo, lo único en lo que no piensa es en el amor de Ezre por Ousen. No parece posible que Nar supere este amor. Aunque Nar está haciendo todo lo posible por Ezre en este momento, intentará no unir a Ezre con Ousen. Entonces es como si Nar terminaría como Ala. ¿Crees que Ezre se casará con Siner solo por terquedad en el futuro? Escriba los comentarios y discutamos juntos. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Cuando Ezre quiere irse a casa después de cenar, Ousen no la deja. Y le dice a la gente de allí que ella es la ex esposa de Ezre. Todos están impactados. En ese momento, llega la madre de Ala y Nar. Cuando Ezre se va, Nar la lleva a casa. En el camino, cuando Siner le pregunta a Ezre sobre sus opiniones sobre Ousen, Ezre dice que odia a Ousen. Por otro lado, Ousen está hablando con los padres de Ala. Siner habló con Ezre en el camino y la llevó a casa, y acordaron reunirse en el trabajo para el día siguiente. Aunque Ala ama mucho a Ousen, está muy molesta porque no ha recibido ninguna respuesta de Ousen. Incluso considera despedir a Ezre, pero decide seguir los consejos que le da su madre. Ezre habla con Zeino sobre lo que hizo Ousen. Sin embargo, Ezre no quiere perdonar a Ousen porque no puede aceptar lo que ha hecho. Por otro lado, Ousen también le dice a Musa que quiere casarse con Ala resistiendo a sabiendas y obstinadamente su amor por Ezre. Después de dejar Ezre, Nar regresa a casa y habla con Ala. Su mayor preocupación es que Ala quiere casarse con Ousen a pesar de que conoce el amor de Ousen por Ezre. Al día siguiente, cuando Ezre llegó a trabajar, se enteró de que Ala y Ousen se casarían en una semana. Se enfada mucho cuando le vienen a la mente recuerdos de Ousen en el pasado. Mientras soplan tormentas entre Ousen y Ezre, Zumrutan continúa luciendo en el vecindario. Sigue molestando a Menexe, especialmente al hablar de la boda. Cuando Ousen le llama a Ezre sobre una empresa, se enoja mucho con Ezre porque cree que ha hecho algo mal. Sin embargo, Ezre ya ha rectificado la situación. Sin embargo, junto con Ousen, preparan un artículo para informar a la prensa. Después del artículo, Ezre felicita implícitamente a Ousen por lo que hizo la noche anterior. Sin embargo,
Cuando habla implícitamente, Ousen se enoja y vuelve a enojarse entre sí. En ese momento, Nar llega a la sala de reuniones y envía a Esre desde allí, y luego discuten con Ousen. Cuando Esre sale de la sala de reuniones, conoce a Ala. Ala inmediatamente comienza a aplicar los consejos que recibió de su madre y trata de mantener a Esre cerca de ella. Ala le pide especialmente que la ayude con los preparativos de la boda para poner a Esre en una situación difícil. Mientras tanto, cuando la madre de Nar llega a la empresa, pasa por Nar. Sin embargo, Siner odia a su madre. Se enoja mucho con lo que dice su madre, se enoja con su madre y sale de la habitación. Ala y Esre vinieron al lugar de la boda para probar el lugar de la boda y los pasteles. En ese momento, Ousen llega allí y se sorprende mucho al ver a Esre. Ante los deseos de Ala, tanto Esre como Ousen sueñan con su propio matrimonio. Sus bodas, en cambio, fueron bastante sencillas y entre la familia. Se miran el uno al otro durante mucho tiempo. Después de eso, Esre se va de allí. Más tarde, cuando Ousen le pregunta a Ala por qué hizo tal cosa, Ala responde para que todos puedan conocer su lugar. Ousen se enoja mucho con esto y le dice a Ala que no vuelva a hacer tal cosa. Cuando Ala escucha esto, se enoja mucho, no sabe qué hacer y llega a casa llorando y le cuenta lo que le pasó a su madre. Su madre, por otro lado, calma a Ala diciéndole que no debe renunciar a Ousen pase lo que pase y que no saldrá de la casa hasta que consiga a Ousen. Por otro lado, Zeino finge estar con Ikou para poner celoso a Eilif. Sin embargo, por un lado, a Eilif no le gusta la situación, por otro lado, cuando Musa ve a Zeino y Ikou uno al lado del otro, Musa se enoja y se aleja. Al día siguiente, Ousen se trasladó a la empresa. Ala llama e intenta arreglar la situación con Ousen. Mientras tanto, Ala y su madre se reunirán con Zumrutan para el ensayo del vestido de novia. Si bien la relación entre Esre y Ousen empeora, la relación entre Musa y Zeino, Eilif y Ikou es estrecha. Esre comenzó a trabajar con Nar en la empresa. Mientras tanto, cuando Esre pregunta que Nar está de mal humor, Nar le cuenta sobre el incidente que tuvo con su madre en el pasado. La madre de Nar dejó Nar cuando tenía solo 6 años. Es por eso que Nar es muy reactiva con su madre. Las ideas de Zumrutan y la madre de Ala no coinciden en absoluto. Aunque acepta todo lo que dice la madre de Ala, Zumrutan no puede soportar cuando habla de Ousen. Saltan sobre la madre de Ala y pelean. Ala llegó a la empresa después del ensayo del vestido de novia y se disculpó con Esre por el día anterior. Sin embargo, cuando su forma de disculparse es tan mala, Esre le dice a Ala que la casa en la que se quedarán después de casarse con Ousen es su sueño. Cuando Ala escucha esto, sus nervios se rompen. Ousen pasa sus últimos días bebiendo como soltero. Cuando Musa se le acerca, llega al vecindario con Musa y comienza a mirar a Esre. Cuando Esre ve esto, se enoja y se acerca a ella y le dice por qué está aquí. Ousen encuentra a Esre correcta en todas las preguntas que le hace a Ousen. Aunque se va a casar, quería ver a Esre por última vez. Al día siguiente, aunque todos están preparados, Ousen no está listo. Cuando Ousen deja todas las llamadas de Ala sin respuesta, Ala vuelve a tener un ataque de nervios. Sin embargo, su madre vuelve a apaciguar a Ala y la convence de que se case. Esre, por su parte, está llorando pensando que Ousen se va a casar y no quiere hablar con nadie. Sin embargo, Zeino no puede soportar la situación de Esre y quiere hablar con Ousen. Todos han venido a la boda. Aunque Ala está muy emocionado, Ousen lamentablemente no está satisfecho con la situación. En ese momento, Zeino llega a Ousen y se entera de Zeino porque Esre rompió con él. Como se enteró, inmediatamente abandona la boda y se dirige a Esre. Ha llegado el momento de la boda, pero Ousen no está. Todos esperan a Ousen y Ala. Cuando Ousen llega a Esre, le pregunta a Esre si la razón por la que rompieron fue la pérdida de su bebé. Mientras tanto, Nar busca a Ousen por ahí. Esre comienza a contar lo que pasó. En tiempos difíciles, se entera de que tiene un bebé. Decidió traer al bebé al mundo. Sin embargo, un día, cayó en el mercado por agotamiento. Cuando fue al hospital, se enteró de que había perdido a su bebé. Luego, cuando vio que ella no podía alcanzarlo y cuando llegó a casa, no notó nada, decidió dejar a Ousen. Ousen, por otro lado, ha aprendido por lo que ha pasado Esre y le ha dado a Esre el derecho. Cuando Ousen regresa a la boda, llega a la mesa de la boda con Ala.
El oficial matrimonial primero le pregunta a Ala y obtiene la respuesta sí. Luego le hace la pregunta a Ousen. Sin embargo, Ousen no responde de inmediato y solo espera. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.